Cleopatra, seductora o estratega brillante. Cuando escuchas el nombre de Cleopatra, ¿piensas en una reina fascinante que usó su belleza para ganar poder? ¿O en una estratega política que puso en jaque al Imperio Romano? Hoy desmontaremos los mitos para descubrir quién era realmente Cleopatra. El legado de Cleopatra ha sido moldeado y distorsionado a lo largo de los siglos por diversas influencias culturales, especialmente por la propaganda romana, la literatura y las representaciones cinematográficas. Aunque sus relatos son las principales fuentes históricas sobre Cleopatra, sus descripciones son parciales y reflejan la visión romana de la época. Plutarco destacó su encanto y habilidades de seducción más que sus capacidades políticas y estratégicas. Por ejemplo, enfatizó su voz, inteligencia y manera de hablar, pero siempre en el contexto de cómo impresionaba a los hombres, especialmente a Julio César y Marco Antonio. Películas como Cleopatra, 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor, refuerzan la imagen de Cleopatra como una figura exótica y seductora. Estas representaciones han eclipsado su verdadero legado al desviar la atención de sus logros políticos y culturales hacia su vida personal. Egipto ha sido durante siglos una de las grandes potencias del mundo mediterráneo, pero ahora, en el siglo I a.C., se ve amenazado por Roma que ya ha comenzado a expandir su imperio. Cleopatra VII, la última faraona, asciende al trono en un momento de profunda inestabilidad. Con solo 18 años, heredó un reino dividido y al borde de la guerra civil, luchando por mantener el control frente a sus propios hermanos, quienes también eran pretendientes al trono. A pesar de ser una joven reina, Cleopatra es mucho más que una monarca hereditaria. Desde pequeña, fue educada para gobernar con sabiduría y astucia. Había aprendido el griego, pero también se dio cuenta de que el egipcio era clave para conectarse con su pueblo. Había estudiado las ciencias, la política y la filosofía, preparándose para ser una gobernante moderna y estratégica, capaz de manejar tanto la diplomacia como los asuntos internos de su reino. Pero Cleopatra no gobernaba sola, su hermano Ptolomeo XIII era corregente, pero su ambición le llevó a intentar arrebatarle el poder. Egipto estaba sumido en una guerra civil cuando, en el 48 a.C., un giro inesperado de los acontecimientos cambiaría para siempre su destino. Julio César, el dictador de Roma, llegó a Egipto después de una serie de victorias en la guerra civil romana. La joven Cleopatra, lejos de esperar a que su destino fuera sellado por las fuerzas romanas, ideó un plan audaz. Se cree que la famosa entrada de Cleopatra a la corte de César fue nada menos que un golpe de audacia. Se hizo envolver en una alfombra y enviada como regalo a César. Cuando la alfombra se despegó, allí estaba Cleopatra, lista para hablar directamente con el hombre más poderoso del mundo romano. Y fue este encuentro lo que marcaría el inicio de una alianza política que cambiaría el curso de la historia. Necesitaba aliarse con Roma, pero no como una víctima que se sometía al poder de César, sino como una jugadora estratégica que sabía que su futuro dependía de una alianza bien calculada. Tras su encuentro con César, que fue tan inesperado como eficaz, Cleopatra se alzó como una figura política formidable. En lugar de ser simplemente una seductora, como muchos relatos posteriores la describirían, lo que realmente hizo fue asegurar un pacto clave para Egipto. Fue un movimiento tan brillante como arriesgado, no solo logró recuperar el control sobre Egipto al derrotar a su hermano en una guerra civil, sino que también se convirtió en aliada de César, lo que le permitió consolidar su poder. Esta alianza no era una simple relación romántica, sino una colaboración que beneficiaba a ambos. César necesitaba el apoyo de Cleopatra para sus propias ambiciones en el este, y Cleopatra necesitaba el respaldo militar de Roma para mantener su trono. Y no se detuvo ahí. Tras la muerte de César en el 44, Cleopatra no dudó en acercarse a otro romano poderoso, Marco Antonio, el comandante de las fuerzas romanas en Oriente. Cleopatra no solo estaba involucrada en un romance, sino en un juego de poder, utilizando su inteligencia y su habilidad para formar alianzas políticas en beneficio de Egipto. Aunque la figura de Cleopatra ha sido interpretada de diversas formas a lo largo de los siglos, su impacto en la historia es profundo y trasciende la imagen reduccionista que muchas veces se ha construido en torno a ella. Cleopatra VII no solo fue una reina de belleza o una figura trágica en la historia de Roma, fue una estratega política excepcional. Su principal objetivo fue asegurar la supervivencia de Egipto y evitar que cayera bajo el control directo de Roma. A lo largo de su reinado,
mostró una astucia y habilidad diplomática que la colocaron al mismo nivel de grandes líderes de la historia. Su relación con Julio César y luego con Marco Antonio fue más que un simple romance, fue una alianza política clave para garantizar la independencia de Egipto en un momento en que Roma estaba expandiendo su influencia por todo el Mediterráneo. Tras la muerte de César, Cleopatra no dudó en acercarse a Marco Antonio, buscando no solo apoyo militar, sino también un control sobre los territorios del este romano. Cleopatra también se dedicó a la consolidación interna de Egipto. Implementó reformas económicas y administrativas que fortalecieron el reino, haciendo uso de los recursos naturales de Egipto y mejorando las relaciones comerciales con el mundo romano y otras potencias. Su gobierno fue mucho más que una serie de victorias en el ámbito militar o diplomático, también sentó las bases para la recuperación y expansión económica de Egipto. Cleopatra también fue un símbolo de la cultura helenística en Egipto. A pesar de ser de origen griego, como parte de la dinastía ptolemaica, se identificó fuertemente con la cultura egipcia. Fue la primera faraona de la dinastía ptolemaica que aprendió a hablar el egipcio, un paso importante para conectarse con su pueblo y ganarse su apoyo. Durante su reinado, Alejandría siguió siendo un centro de conocimiento y cultura. Cleopatra promovió las artes, las ciencias y la filosofía, consolidando a Egipto como un punto neurálgico para el aprendizaje. Bajo su liderazgo, Alejandría continuó siendo un faro de sabiduría en el mundo antiguo, especialmente a través de la Biblioteca de Alejandría, que atraía a filósofos, científicos y escritores de todo el mundo mediterráneo. Aunque el legado de Cleopatra como líder se destacó en la defensa de Egipto, su muerte en el 30 AC marcó también el fin de la independencia de Egipto. Tras su suicidio, al igual que el de Marco Antonio, Egipto pasó a ser una provincia romana, y la dinastía ptolemaica llegó a su fin. Sin embargo, Cleopatra dejó un impacto duradero en el mundo antiguo. Su muerte simbolizó el fin de la última gran resistencia de Egipto contra Roma. Cleopatra no era la simple amante o figura secundaria que la historia a menudo ha retratado. Era una estratega brillante, capaz de utilizar las relaciones con Roma como piezas en un tablero de ajedrez. Y aunque su historia terminó trágicamente, su legado como una de las más grandes estrategas de la historia antigua sigue vivo, más allá del mito que se ha construido a su alrededor. Tal vez, el verdadero poder de Cleopatra no residía en su encanto sino en su mente. ¿Y tú? ¿Te quedas con el mito o con la verdad? Si te gustó el video, te invito a suscribirte.